Las secuencias textuales son también conocidas con el nombre de estructuras textuales o patrones discursivos. Son pautas o formas organizativas que se utilizan en la construcción de un texto para lograr una comunicación mucho más efectiva y coherente. Estas secuencias van a ayudar a ordenar las ideas y los contenidos de una manera lógica, brindándoles mayor cohesión y facilitando de esta manera la comprensión del mensaje por parte del lector o el receptor del texto. Los géneros académicos y científicos se van a caracterizar por el predominio de uno de estos tipos de secuencias textuales, ya sea una descripción, una narración, una exposición o una argumentación. Vamos a analizar cada uno de estos tipos en detalle. La descripción se caracteriza por presentar objetos, personas, lugares, sentimientos, utilizando detalles de estos elementos, objetos, personas, que son concretos. Pone en evidencia la percepción que tiene el autor a través de sus sentidos de estos elementos y presenta especificaciones y caracterizaciones de estos objetos, personas, lugares, etcétera, a través de sus rasgos distintivos, aquello que lo distingue. Sin embargo, esta acumulación de impresiones y de datos que me va a brindar el autor me van a permitir aprender el objeto, comprender, aprender el objeto descrito como un todo. Por más de que yo escuche partes del objeto, esos elementos me van a permitir entender o crear una idea específica, objetiva, del objeto, sujeto, persona que se me está presentando. Esa es la descripción. Si pasamos ahora al tipo narración, la característica es que la narración va a presentar una historia, va a exponer un suceso o una serie de sucesos. Se caracteriza por presentar hechos organizados temporalmente o sobre una relación causa-efecto. ¿Sí? Tiene que tener esta lógica la narración. O es cronológica o es causal. Tiene que estar explicada con estas lógicas. Importa también el marco, el contexto en el que suceden estos hechos y los personajes que van a interactuar, que los van a realizar. Fíjense, la narración necesita de una coherencia temporal o de causa-efecto, un contexto y determinados sujetos que interactúan. El otro elemento es la exposición. Va a presentar o explicar ideas. La exposición lo que pretende es explicar ideas, sujetos, argumentos, aclarar fines y muestra la organización del pensamiento. Tiene como objetivo explorar y presentar información específica. Se basa en hechos y objetivos. Busca informar, describir y explicar. Fíjense que acá incorporamos la descripción. Y sigue modelos estructurales. Busca claridad. Siempre que se expone algo, que se presenta un tema, se va a buscar mucha claridad en ese trayecto, en ese proceso. Y por último, la argumentación, que presenta hechos, problemas, razonamientos de acuerdo con una opinión que normalmente va a ser la del autor. El autor es quien argumenta. Se organiza una demostración a partir de temas, proposiciones o hipótesis. La hipótesis es una argumentación, ¿sí? Se explica y confrontan ideas, se acumulan pruebas, se ejemplifica y se llega a una determinada conclusión que va a validar o no la hipótesis. Y tiene como objeto influir y modificar opiniones. ¿Por qué? Porque el argumento me va a permitir evidenciar un hecho específico. Cada tipo de texto puede combinar diferentes secuencias textuales según sea el propósito comunicativo que tenga el autor. Un muy buen escritor sabe cómo utilizar estas secuencias de manera adecuada para que la estructura de sus textos llegue de forma clara, coherente y sobre todo sea persuasiva para el oyente o para el lector. Bueno, con este tema cerramos el eje número 1.